Hoy, como te has dado cuenta, estamos estrenando este set, estamos dando un nuevo inicio a Pacto Renovado y en esta ocasión un servidor y también, por supuesto, nuestro invitado especial, que casi ya es de casa, nuestro hermano, que estará compartiendo este mensaje aquí en Pacto Renovado. Quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Francisco Canul. Muchas gracias, hermano Manny. Es un gozo, un placer estar con todos ustedes y con nuestro amable auditorio. Quédese con nosotros este tiempo, seguramente será de gran bendición para sus vidas. Y por supuesto, reciban un saludo de nuestra pastora Noemí Noble, quien ella ha sido por mucho tiempo el titular de este programa y que también en emisiones más adelante la tendremos aquí compartiendo el mensaje. Por supuesto que, como ustedes saben, Pacto Renovado, la intención de Pacto Renovado es conocer ese pacto que Dios estableció con su pueblo a partir de la venida de Jesús y que Él, por medio de su muerte, sacrificio y haber entregado su vida por nosotros, nos dio salvación. Todo aquel que cree en Él, le recibe y confiesa con su boca su nombre, ese es llamado Hijo de Dios. Y hoy en esta mañana queremos compartir eso contigo. Nos encontramos en Mateo capítulo 7 en su versículo 13 y estamos hablando acerca de la base para la vida y obra del pueblo del reino de Dios. Tú y yo somos el reino de Dios. Hoy vivimos un reino espiritual y vivimos y estamos en espera del reino físico. Quiero que compartamos este primer versículo. Y pastor, si te parece bien, entonces damos inicio a esta enseñanza en la cual vamos a guiar a nuestros hermanos, a compartirles este mensaje de lo que Dios nos ha traído en revelación. Surgieron preguntas la semana pasada, nuestros televidentes, con respecto al versículo 13. ¿Qué te parece si hacemos un recuento de estos capítulos? Me parece muy bien. Estoy seguro que esas preguntas están enfocadas precisamente a lo que en este día vamos a estar hablando, por lo cual invitamos de nuevo a nuestros amigos, a nuestros hermanos y a todas las personas que nos escuchen, que se queden con nosotros. Por supuesto. La palabra de Dios dice en el Evangelio, según Mateo, capítulo 7, verso 13, entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos. Pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y difíciles, y pocos los encuentran. Quise leer en esta traducción, en esta versión, porque es un poco más actual a nuestro léxico, a nuestra manera de entender. Entonces, podemos darnos cuenta que esta vida que nos toca vivir a todos, ¿no? Yo le doy gracias a Dios porque me encuentro en una situación un poco especial. Sí, a mí me por tocó supuesto. vivir hace algunos años las modas, ¿no? Y las tendencias. Y ahora tengo hijos y me doy cuenta que esas modas que viví hace muchos años, a ellos les está tocando vivirlas. Entonces, Claro. son situaciones que se repiten, que se repiten, que se repiten. Las modas van, las modas vienen. Esto es como algo que va girando y ya pasó, pero de repente se vuelve algo novedoso y algo actual. Lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña, que esas modas vienen, tocan nuevamente a nuestra puerta, pero debemos tener cuidado. ¿Por qué debemos tener cuidado? Porque nos habla de dos puertas. Sí. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, esa puerta y ese camino se vuelve un poco más estrecho. Cuando queremos buscar o tomar el libertinaje, esa puerta y ese camino es muy ancho y espacioso, hermano Manny. Sí, por supuesto. Y la puerta, prácticamente tenemos la decisión, ¿verdad? Bien como dice la Escritura, esa puerta estrecha es difícil de entrar por ahí, de ir caminando por ahí. Pero al final sabemos que el final de esa puerta estrecha es recompensa, es gozo, es paz, es amor.
Y aunque de entrada es difícil pasar por ahí, al final la recompensa es mucho mejor. Y la puerta ancha, bien lo mencionabas, que todo es deleite, todo es alegría, todo es fiesta. No hay compromiso en esa puerta ancha, pero al final los resultados de esa puerta ancha son de tristeza, de dolor, de pena. Y eso es lo que podemos deducir de este versículo. Y bien decías que las modas terminan llevándonos por rumbos hacia la puerta ancha, ¿verdad? Así es. Nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el camino. Exacto. Yo soy la verdad y la vida. La vida. Y cuando el versículo 13 del Evangelio según Mateo en el capítulo 7 dice que el camino angosto, ¿sí?, son difíciles y pocos son los que encuentran ese camino. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de las ocasiones podemos ver cómo el goce, el disfrute de los sentidos precisamente llama a las personas, niños, jóvenes, adultos, gente mayor. Son llamados, son enamorados, posteriormente atados, encadenados a ese tipo de vida. Entonces, bien, nuestro Señor Jesucristo nos dice que muy pocos encuentran el camino que es Él. Él es la puerta. Cristo es la puerta. Cristo es el camino. Nos habla de dos puertas, nos habla de dos caminos. Pero seguramente encontraremos en Cristo Jesús, Señor nuestro, que Él es el único camino que nos puede dar vida, que nos puede dar estabilidad, que puede ayudarnos aún en las peores circunstancias. Este mundo ofrece cosas vanas, cosas pasajeras, y hay mucha gente que está centrada precisamente en esas cosas efímeras. Lo pasajero de la alegría, ¿sí? La alegría cuando hay una fiesta, cuando se está precisamente en los sentidos enervados, pero cuando esa fiesta termina, todo es vacío. Es vacío, vuelve la gente a su realidad. Con Cristo Jesús nuestro Señor no sucede así, no sucede de esta manera. Él tiene esa felicidad, esa alegría, ese gozo que da, que no nos da el mundo y no es pasajero, sino que ahí está en nuestro corazón y permanece para siempre. Y fíjese, pastor, que ahorita que mencionas esta situación de la vida sin Cristo y con Cristo, que uno se da cuenta que aunque puede ser parte de todos los deleites y de todo lo que el mundo nos puede ofrecer, termina siendo vacío cuando no tenemos a Cristo. Cuando no lo tenemos, nuestra vida termina siendo, nos damos cuenta de la realidad una vez que termina la fiesta y todos esos deleites, nos damos cuenta que seguimos vacíos y necesitamos a Cristo. Y muchas veces nos hacemos una pregunta: ¿qué hago yo aquí? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué trato de saciar mi vacío interno existencial, mi vacío de que solo puede llenar Cristo con todo esto? Y esa es la pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Por qué estoy practicando esto? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué me encuentro en este lugar? Si al final sé que terminando todo esto voy a seguir con el vacío en mi interior. Y está la respuesta en Dios, está la respuesta en la Biblia, está la respuesta en la Escritura. Por supuesto que sí. Allí está la respuesta. Pero bien dice la Escritura, aquí como lo estamos viendo, que dice que todos van por esta puerta ancha, pero que solo son pocos quienes la hallan. Pocos los que la hallan. ¿Quiénes, pastor? Los que los están buscando. Quienes están buscando o tienen un deseo de conocer una vida distinta y que solo Cristo se los puede dar, son aquellos que encuentran esa puerta. Porque no todos están buscando, no todos llegan al entendimiento de que quieren llenar ese vacío en su ser, que quieren llenar esa vida, sino todos, solo aquellos que realmente buscan, y bien dice la Escritura, el que busca, encuentra. Así es. Bueno, el individuo, las personas
siempre tienen o tienden en su corazón al disfrute. A nadie que le invites a algún lugar, si podemos hacer una comparación, que le digas, te invito a una fiesta, va a haber globos, música, pastel, celebración, etcétera, que quizás no es nada malo, no es malo, pero si ponemos en comparación y le dices, pero tengo una invitación de ir a la iglesia, de ir al templo, quizás algunas personas que me están escuchando, que me están viendo, podrían decir, no, pues yo prefiero ir al templo, prefiero ir a la iglesia. Pero según lo que nos dice la palabra de Dios, que muchos son los que prefieren esa puerta ancha, esa puerta de una estabilidad, si decimos de esta manera, de una estabilidad que no tiene un fundamento sólido. Así es. De algo que nos pudiera estar llevando a una enseñanza incorrecta. En el Evangelio, según Mateo, en el capítulo 7, verso 15, dice, cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos, ni higos de los cardos. Así, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego, de modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. Por sus acciones. El hecho de preponderar en los ánimos, de trabajar en los o con los sentidos de las personas, seguramente está arrojando un fruto que no es el más correcto, que no es el idóneo. Y seguramente está dando una estabilidad cuando la gente confía en su dinero, en el trabajo, en todo aquello que de un momento a otro puede ser quitado, puede perderse. Entonces ese es un fruto inestable, es algo que la gente no puede estar ni debe basar su confianza en este tipo de argumentos. Claro. Cuando la gente hace eso, en la gran mayoría de los casos, salen con un fruto que no es el que debiera ser, es un fruto malo. Las personas responsables, las personas, los pastores, los ministros, los líderes, debieran estar hablando y sembrando la semilla de la palabra de Dios que va a producir un fruto estable en la vida de las personas. Así es. Y allí la importancia, pastor, de que nosotros como creyentes y aquel que está deseoso, ¿verdad?, de conocer la palabra, tiene que tomar en cuenta un punto muy importante, que todo lo que se enseñe, todo lo que le enseñen en su congregación o en el lugar donde tú quieras aprender de la Biblia, precisamente esté basado en las Escrituras. Así es. No en ideas, ni tampoco en enseñanzas humanas, ni en doctrinas, porque dice la Escritura también que hoy en día hay muchos vientos de doctrina, ¿verdad? Hay mucho tipo de enseñanza, la cual está alejada de la verdad bíblica. Es importante que para que no caigas en manos de estas personas que se dicen ser falsos profetas, que son falsos profetas, que enseñan algo incorrecto, que al final, como lo has dicho, va a dar un fruto malo. Si queremos tener frutos buenos, entonces busquemos donde se nos enseñe correctamente la palabra de Dios. Así sea. ¿Cierto? Perfectamente. Entonces, de ver en el verso 13 las dos puertas y los dos caminos. Así es. En el verso 15 y adelante podemos ver los dos tipos de árboles y los frutos que producen. Entonces, seguramente ya se habrán dado cuenta que esto produce una estabilidad en las personas, en los hogares, aún en las iglesias. Produce estabilidad cuando la palabra de Dios es enseñada. Yo pienso que debieran tomar en cuenta los pastores y las personas que se dedican a hacer estas cosas, que se dedican a enseñar la palabra de Dios, que el hecho de trabajar
o de enervar los sentidos, preponderar en los sentidos de la gente. Hay unas puestas en escena muy bonitas, muy buenas, dignas, inclusive de Hollywood, ¿no? Que llega la gente y se siente bien y los hace sentir bien por un momento, digamos, les hace olvidar sus penas. Sí. Pero después de todo esto, ¿qué es lo que sucede? No hay una enseñanza clara y correcta de lo que deben hacer, de cómo dirigirse hacia Dios, de cómo vivir su vida para que puedan tener el desahogo, puedan ser eliminados esos problemas, esas circunstancias, y puedan ellos tener una vida efectiva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, nos podemos dar cuenta de las dos puertas. Por un lado, le habla a las personas, y en segundo lugar, también le habla a los ministros de culto. Claro. ¿No? Por Debemos supuesto. tener esa observación en lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Y ahorita que mencionas esto, pastor, y me viene a mi mente el versículo de Romanos, capítulo 12, versículo 2, y eso yo creo que es en general, así como lo dices, Sí, por supuesto. para la gente que nos está oyendo, para aquellos que predican, que son ministros de culto, que dice que no os amoldéis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Así es. No nos amoldemos, ¿verdad? Lo que Dios dice, lo que te conviene y lo que te va a conducir a una vida abundante en Cristo Jesús. Así es. Cuando nosotros nos damos cuenta que en las diferentes actividades que se organizan en las iglesias, donde se prepondera o se trabaja con los sentidos de las personas, podemos darnos cuenta que no se está haciendo una renovación de la mente. Lo que se está haciendo precisamente es quizás manipulando los sentidos, la mente, las masas, la gente se siente bien, la gente tiene un las gozo. emociones. Precisamente, ¿no? Entonces, transcurrido esto, ¿qué le queda a las personas? Es obvio que el fruto no va a ser algo bueno. Siempre va a tender el fruto a ser malo, Así es. porque no hay una buena enseñanza. Entonces, cuando nosotros pasamos al siguiente versículo, Sí. nos damos cuenta que habla precisamente a las personas. No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Así es. Padre celestial. Tomando como referencia el texto que acabas de leer, para que conozcas la La voluntad voluntad de Dios. Entonces, la palabra de Dios es la voluntad de Él mismo. Así es, revelada aquí en su escritura. Cuando la palabra de Dios no es enseñada a la iglesia, esta decae. La iglesia se enferma. La iglesia no produce buenos frutos. Cuando la palabra de Dios es dada a los miembros de la iglesia, producen un fruto abundante, un buen fruto. Pero estamos en el verso 21. Sí, que este versículo definitivamente nos está trayendo mucha luz y nos está revelando pues esta parte importante que todo creyente debe llevar a la práctica, que debe poner a la práctica. Es importante que tú como creyente te des este tiempo, que estudies tu Biblia, que escudriñes las Escrituras, que tomes este momento para que la palabra de nuestro Señor sea revelada a tu vida. Te invitamos a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales. Recuérdalo, ahí puedes contactarnos en nuestra página web en www.veracidadchannel.com. Allí hay demasiado material que tú puedes estudiar y del cual puedes aprender. Continuamos, pastor. Así es. Entonces, leemos el verso 22 y para todos los que alcanzan a escucharnos. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Esta parte a mí me llama poderosamente la atención por el hecho de que, como los historiadores dicen, que la Biblia fue escrita hace poco más de 2000 años. Entonces, cómo nuestro Señor Jesucristo tiene
y profetiza precisamente, habla acerca de estos tiempos. Porque hoy en día, con tristeza, nos damos cuenta que la gran mayoría de los pastores ya no se llaman pastores. Ya tienen y ostentan o han tomado el título de profetas, de apóstoles, de personas que hacen milagros, sanaciones. Yo no sé hasta dónde podemos nosotros tomar en serio todas estas cosas cuando la palabra de Dios nos dice que el único que hace milagros es Dios. Amén. Y al mismo tiempo ver cómo han atado al Espíritu Santo de Dios y lo han atado en un sentido de que le ordenan al Espíritu Santo de Dios lo que tiene que hacer. ¿Qué hacer? Yo pienso que este texto se refiere Es a muy estos adecuado, tiempos, claro, hermano por Manny. supuesto. Por supuesto que sí, pastor. Nos ostentamos. Y digo nos ostentamos porque en algún momento podemos haber caído en esto. ¿verdad? Quizás sí. Pero gracias a Dios nos revela en su palabra que nosotros no tenemos la capacidad, nadie, ningún ser humano, pastor, ministro, profeta o apóstol, tiene la capacidad o es dueño del poder, porque ese poder es de Dios. Quien hace los milagros es Dios. A Él sea la gloria. No podemos nosotros ordenar al Espíritu Santo, no podemos ordenar nosotros al Padre, al Hijo, porque nosotros somos su creación. Nosotros solo somos su creación. Eso es algo que tenemos que entender todos los creyentes. Así es. Todos aquellos que profesamos la fe en Cristo, que predicamos, que anunciamos este mensaje, que todos nosotros somos creación de Dios. Amén. Entonces, este texto es muy actual. La palabra de Dios cobra vigencia, se hace presente. Dios abre sus labios a través de su santa y bendita palabra para señalar a aquellas personas, para advertirles a aquellas personas que tengan cuidado. Que tengan cuidado porque está hablando y se está refiriendo a todos aquellos que hacen milagros, a todos aquellos que preponderan en ellos, a todos aquellos que expulsan demonios, a todos aquellos que comunican mensajes en tu nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Pero que sus fines son otros. Sus fines no es el de dar a conocer el plan de salvación al hombre, sino que los fines de ellos, pues podemos ubicarlos en dos conceptos muy tristes, pero importantes para ellos, para este tipo de personas, pseudo líderes, pseudo profetas, pseudo apóstoles. ¿Cuáles son sus fines que podemos observar? Bueno, dos, si hemos de resumirlos: fama y Riquezas. riqueza. Así es. Y por eso Dios dice en su palabra que Él les dirá: nunca les conocí, aléjense de mí, malhechores. Qué triste es esto, ¿no? Sí, lamentablemente, qué triste. Pero acabas de tocar un punto y ese es el punto de las riquezas, pastor. El punto de las riquezas, y tú sabes cuán controversial es el punto de las riquezas, porque creemos que el hecho de profesar una fe nos orilla o nos lleva a vivir en necesidad y en pobreza. Sabemos que las riquezas no son malas, pero viéndolo desde esta perspectiva y este punto, hacerse millonario o rico de la fe y de la confianza de los demás, yo creo que no es correcto. No es correcto. Y ese es un punto que tenemos que dejar muy en claro, que no tenemos por qué estar trasquilando a las ovejas y haciéndonos prácticamente tesoros en esta tierra a costa de ellos, ¿sí? Y eso es un punto que debemos dejar muy en claro, porque las riquezas definitivamente no son malas. Cuando entonces lo que sí podemos aclarar es que si las riquezas se vuelven nuestro Dios, pues lamentablemente estamos muy alejados de Cristo, estamos alejados de la verdad bíblica. Por supuesto, la palabra de Dios nos enseña que Cristo Jesús, nuestro Señor, no vino a dar su vida para que el hombre sea rico. Claro. Sin embargo, la misma palabra dice que busquemos el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura.
Por tal motivo, la invitación para todos nuestros amigos, para todos nuestros hermanos, es que practiquemos esta palabra, Por supuesto. que encontremos esa estabilidad en todos los sentidos, en todos los ámbitos de nuestra vida, a través de la santa y bendita palabra de Dios. Que dejemos el goce de los sentidos para lo que se refiere precisamente a otras cosas, no en el ámbito religioso, ¿no? Así es. Sí, vamos a buscar ese reino en nuestras vidas, que es precisamente este tema que estamos tocando, la obra y cómo se debe conducir los hijos del reino, aquellos Así que han es. creído en Jesús y que le han aceptado. Y es la invitación que te hacemos, hermano y amigo, a que tú sigas escudriñando las Escrituras, que leas tu Biblia, que te des cuenta la importancia que tiene. No puedes ser un creyente más de que solo escucha, que se sienta toda la semana, está sentado en la iglesia y que va solo los domingos. Tú necesitas algo más. Y ese es nuestro deseo aquí en Pacto Renovado. Vamos a irnos a un corte, pero vamos a regresar con más de este programa que definitivamente nos está trayendo luz a nuestras vidas. Y recuerda que puedes descargar ya nuestra aplicación en el Play Store. Allí estamos como Veracidad Channel. Regresamos en un momento, pastor, y continuamos con este tema, ¿te parece? Así es. Y estamos de regreso aquí en Pacto Renovado. Qué gusto que sigas con nosotros. Te recordamos que este programa lo estamos grabando en vivo en Cancún, Quintana Roo, aquí donde las playas son hermosas y que por supuesto tenemos un clima caribeño, el cual disfrutamos. Y bienvenidos a todos nuestros amigos, por supuesto, que están en otros estados, que nos están viendo. Te pedimos que mandes tus dudas, tus sugerencias, que nos contactes para saber qué es lo que tú opinas acerca de las Escrituras, acerca de estos versículos que estamos tocando aquí en Pacto Renovado, que nuestra intención es llenarte de luz de la palabra. Y por supuesto, tenemos la confianza que Jesucristo estará haciendo la obra en ti. Esa pequeña semilla que ha sido sembrada en tu corazón dará fruto. Y precisamente antes de irnos al corte, en el bloque pasado hablábamos acerca de esta importancia de los buenos frutos. Ahorita pasaremos a un nuevo tema hablando de los cimientos, ¿verdad, pastor? Así es, los cimientos del cual nos habla la palabra de Dios en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 7, verso 24. Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo, es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Cuando las personas no reciben el mensaje correcto de la palabra de Dios, cuando las personas basan su confianza en los valores pasajeros de este mundo, cuando la gente anda en los deleites, en la algarabía que ofrece este mundo, está en la arena cimentando su vida, su hogar, está cimentándose toda su confianza sobre la arena. Cuando la palabra de Dios nos habla de estos dos cimientos, nadie que conozca un poco de construcción va a hacer su casa si no escarba lo suficientemente profundo para llegar a ese punto estable que es la roca. Así es. Cristo Jesús es la roca. Cristo Jesús es ese fundamento sólido. En Él
podemos edificar, en Él podemos confiar. En Él debemos cimentar toda nuestra confianza, toda nuestra fe, todo aquello que va a ser estable y va a ayudar a nuestra vida. El simple hecho de pensar en cimentar en los valores de este mundo es estar confiando en algo que no es sólido, en algo que simple y sencillamente es pasajero. Cuando llega algún problema, alguna situación difícil que golpee la vida, que golpea la vida de las personas, cae. Es por eso que Dios nos habla de las dos puertas, de los dos tipos de árboles y en este caso de los dos cimientos. Si el pastor no está enseñando la palabra de Dios, este pastor está haciendo que las personas cimenten su confianza en lo efímero, en la arena. Hermano. Amén. Sí, por supuesto, pastor. Y aquí la importancia, entonces, como dice la Escritura, de fundar nuestra fe, nuestra confianza en la roca de Cristo. Pero posiblemente muchos estarán preguntando el punto de que, entonces, si nosotros fundamentamos nuestra fe en Cristo, ¿lo fundamentamos en aquello que nos han enseñado de Cristo o en aquello que podemos aprender de Cristo a través de su palabra? Yo creo que eso es muy importante porque definitivamente desde que somos pequeños aprendemos de alguna manera. Habrá quienes aprendieron de Cristo de una forma, pero posiblemente esté muy alejado de la verdad y de la realidad bíblica. Entonces, aquí la importancia de quien quiera fundamentar su vida, su fe, su confianza en Cristo, debe hacerlo apegado a las Escrituras, no aquello que le han enseñado, porque habrá cosas que le habrán enseñado que están distantes de la realidad bíblica. Entonces, es importante, yo creo, que cada creyente, cada persona que dice creer en Cristo, si quiere realmente fundamentar su vida, fe y confianza en Cristo, debe estar apegado a la Escritura. A las Escrituras, a la ley de Dios, por medio de esos mandamientos dados en el Sinaí y a través de el capítulo 5 de esos estatutos. De las bienaventuranzas. De ¿verdad? las bienaventuranzas, que son esos estatutos del reino en el Nuevo Testamento, dado por nuestro Señor Jesucristo para todos nosotros. Cuando mencionas el hecho de que aquello que nos han enseñado, si yo como persona, como nuevo creyente, llego a un lugar, voy a llegar con las bases, fundamentado en mi enseñanza antigua. Claro. Entonces, yo llego a este lugar, a esta iglesia, y lo que se debe hacer es enseñar precisamente lo que es la palabra de Dios, que comiencen a fundamentarse en lo que es la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que están vigentes hoy en día. Claro, por supuesto. ¿No? Y esa misma ley espiritualizada hoy en día por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si en lugar de eso a mí me enseñan otras cosas, me enseñan y quizás seamos muy reiterativos en este aspecto, pero es lo que estamos viviendo tristemente dentro del seno de la iglesia. Se está viviendo ya no la enseñanza de la palabra de Dios, sino lo que se está viendo es que a la gente se le enseña otras cosas, cómo hacerte rico, cómo conquistar tu milagro, cómo hablar con Dios, cómo ser famoso, cómo tener riqueza. Entonces, nosotros debemos recordar que cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba de un milagro, lo primero que le decía a las personas era: tus pecados te son perdonados. O sea, y posteriormente Él hacía el milagro, pero siempre hablaba del perdón de los pecados del hombre, para que el hombre, y esta enseñanza nos debe quedar clara, para que nosotros tengamos en cuenta que la finalidad de la predicación de la palabra es la salvación de las personas. Es que las personas tengan una nueva perspectiva de vida, fundamentados, cimentados en la santa y bendita palabra de Dios. Amén.
Y con eso yo creo que definimos muy bien el punto de tener buenos cimientos, Así ¿verdad? es. Buenos cimientos, definitivamente, si tú te enfocas en la palabra, en el estudio constante de la palabra, vas a tener buenos cimientos. Yo siempre lo he dicho, pastor, vivimos en una vida tan express, tan rápida, que a veces le dejamos poco tiempo a buscar y a conocer de Dios, a conocer esos mandamientos que Él tiene para nosotros, una regla de vida, esas obras que tiene para nosotros. No las estudiamos, no tenemos el interés de aprender, y es precisamente la condición por la cual estamos en este momento. Esa falta de conocimiento, pues bueno, nos ha llevado también a otros rumbos, nos ha llevado a otros lugares que en vez de ser productivos para nuestras vidas, han traído confusión, ¿sí? Pero gran parte es la responsabilidad de nosotros, de la Así es. responsabilidad como creyente, como hijo de Dios, como aquel que ha aceptado a Cristo, es su responsabilidad. Es por eso que seguimos insistiendo a nuestro público a que lean la Biblia, a que se tomen un tiempo para darle lectura, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche. E incluso, pastor, ya tenemos Biblia audible, ¿no? Así es. Puedes venir en tu vehículo escuchando la Biblia, los pasajes de la Escritura, o en el trabajo incluso sacar en el tiempo de la comida, en vez de estar scrolleando nuestras redes sociales, pues tomarnos un momento para leer la Biblia. La palabra de Dios. No sé si tú lo hagas, habrá momentos en que sí los hago, ¿sí? Me Pues- tomo mi tiempo para leer unos versículos, leer el versículo del día, por ejemplo. Así es. Y aunque son pequeños momentos, pero de esos pequeños momentos vamos creciendo, de esos pequeños tiempos que le dedicamos a la lectura de la palabra, a la investigación, vamos creciendo y por supuesto fortaleciendo nuestra fe. Muy bien lo has dicho. En algunos móviles, algunos dispositivos, teléfonos celulares, ya pueden las personas descargar la Biblia. Y ahí en esos momentos que tienen ¿no? de espera en algún lugar por alguna situación, pues pueden tener un tiempo para leer su Biblia. Aunque debemos entender nosotros que como cristianos, que como personas que escudriñamos las Escrituras, debemos siempre tener en mente y sacar un tiempo para leerlas. Es una responsabilidad Claro. del creyente, ¿no? Así es. Leer la palabra de Dios. Me llama la atención el hecho de que cuando nosotros, los cristianos, si no tenemos ese tiempo de leer la palabra de Dios y vivimos en la actualidad de manera muy rápida, muy ligera, todo lo queremos así, very fast, ¿no? O sea, entonces, express. Claro. Ya tenemos sopa express, que le echas agua y rápidamente. Frijoles express, cuando antes todo llevaba su tiempo. Un procedimiento, ¿verdad? De cocción. Un proceso y todo eso. Ahora todo es tan rápido que la gente ya no vive. Busca vivir, pero ya no vive. O sea, se le va el tiempo muy rápido. Y a veces ni terminan de hacer sus tareas cotidianas. Entonces, en la gran mayoría de los casos, no tienen tiempo de asistir al templo, ni que se diga tomar un estudio bíblico. Entonces, las personas deben de poner en su itinerario este tipo de actividades. Claro, por supuesto. Leer la Biblia, tomar un estudio a conciencia de la palabra de Dios, por supuesto. Si las personas buscan una estabilidad, si las personas quieren estabilidad, la palabra de Dios dice y habla: soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca, sus cimientos. Las personas, tristemente debemos mencionarlo, muchas veces quieren estabilidad en las áreas de su vida, en el medio donde se desenvuelven. Pero ¿dónde han cimentado su vida? ¿En qué han cimentado su vida? En algo no muy estable. Entonces podemos también notar las consecuencias de cimentar la vida en la arena.
La arena es aquello inestable. La arena significa los valores de este mundo, los valores que ofrece este mundo, las cosas en las cuales las personas confían que pertenecen a este mundo. Llámese la confianza puesta en el dinero, la confianza puesta en el trabajo, en los negocios, que son cosas que de un momento a otro pueden ser quitados o pueden sufrir alguna pérdida. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La misma Escritura dice que cuando sopla el viento y da sobre esta casa que está fundamentada sobre la arena, fue un gran desastre. Cae, un desastre. Cae. Y vemos con tristeza cómo la vida de la gente se convierte en un desastre, precisamente por fundamentar, por construir, por tener su confianza puesta en los valores de este mundo. Así es. Y de hacer las cosas inmediatas, ¿verdad? Rápidas. Muy rápidas. Porque es fácil construir la casa sobre la arena. Es más rápido que excavar y ponerlo sobre la roca. Que es Cristo, Que es Señor Cristo. nuestro. Amén, Así pastor. es. Pues esperamos, amigo, hermano, que tú tomes en consideración esto que estamos platicando aquí y que, bueno, como volvemos a decir, te tomes el tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Dice Jesús aquí en el 28, pastor, acompáñame ahí, que dice, y aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, las multitudes quedaron atónitas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Como los escribas. Precisamente vemos con tristeza cómo se repite el pasaje con lo que ya hemos mencionado, ¿no? Acerca de los falsos profetas. Acerca de los falsos profetas, de los pseudoapóstoles y que preponderan en otra cosa y no en la palabra de Dios. El caso era similar en aquella época, porque a la gente se le había enseñado que tenía más valor, que tenía más importancia, ¿sí?, las tradiciones que los escribas habían implantado, que habían puesto en la ley de Dios, que la misma ley de Dios. O sea, ¿qué era lo más importante? Lo más importante era observar precisamente lo que los escribas decían, la interpretación de ellos. La interpretación y también los comentarios rabínicos, porque precisamente muchos de los escribas y muchos de los también de las élites religiosas de ese tiempo citaban a otros rabinos que tenían una interpretación de las escrituras y en base a esos comentarios ellos basaban su autoridad. O sea, lo que ellos enseñaban fundamentaban esos comentarios con respecto a lo de los rabínicos. Y Jesús, precisamente, la gente es lo que vemos aquí, se maravilla, se asombra del hecho de que Él no cite a nadie más, sino que solo la misma escritura, la misma palabra, empieza a crear en la gente esa transformación, ese cambio, ese modelo en el cual Él dice, sé consciente de esto, que las cosas no son como te las han enseñado, sino como la palabra realmente lo dice. Así es. Y por eso esa comparación, ¿no? Una difícil comparación, pero que definitivamente en esos momentos, vaya, no está nada apartado de la realidad de nuestros días, ¿verdad? Con lo que vivimos hoy en estos momentos. Con tristeza, ¿no? Porque lamentablemente. En aquella época ya los intérpretes de la ley se habían encargado de interpretar la palabra de Dios a su manera, precisamente buscando tener la autoridad, buscando dominar sobre el pueblo de alguna u otra forma por medio de la palabra de Dios. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo llega, cuando Yeshua llega como rabino también y les enseña, se maravillan. ¿Pero por qué se maravillan? Porque Jesucristo les estaba enseñando lo puro de esa ley. Así es. Él no traía otra enseñanza, sí, ¿no? Él no traía otra doctrina, Él no traía más que simple y sencillamente la misma enseñanza dada en el Sinaí, pero en su esencia, claro, como es,
libre de interpretación, sin interpretaciones que pudieran llevar a tener un beneficio como el que hoy en día vemos, precisamente cuando las personas hacen uso de las Sagradas Escrituras, cuando las personas en los púlpitos hacen uso de la palabra de Dios y le dan una interpretación a su manera, buscando el beneficio de ellos mismos. Eso es lo mismo que sucedía y que nosotros vemos escrito en este texto, hermano Manny. Amén. Y eso nos deja maravillados porque su palabra es verdad, su palabra es real y vemos el poder transformador que tiene esta palabra definitivamente. Y tú y yo creo que en algo estaremos muy de acuerdo. Y es el punto de que esta palabra nos ha transformado. Por Nos ha cambiado, ¿verdad? Gloria a Dios. Y nos ha hecho ver desde otro punto, desde otra perspectiva la vida. Y esa es la intención que queremos hoy en día contigo, mi amado hermano y televidente. Queremos que la palabra empiece a cobrar sentido, una perspectiva diferente hacia tu vida y que pueda transformarla. Por Que supuesto. te apasiones, que cuando leas cada versículo puedas imaginarte, puedas pensar esos momentos cómo fueron, pero que también te traiga una enseñanza la cual cambie tu vida. Así es. Amén. Y, Pues bien. Y podemos encontrar que esta estabilidad que proporciona Cristo por medio de su palabra es una estabilidad que no es pasajera, que cuando viene esa adversidad, cuando viene lo adverso, cuando vienen los problemas, digamos, las enfermedades, las necesidades y cualquier circunstancia que golpea la vida de las personas, Dios mismo dice que cuando soplaron los vientos contra la casa, no cayó porque tenía su base sobre la roca. Así es. Volvemos a decir que la roca es Cristo. Él de una u otra forma nos va a ayudar a sobrellevar todas esas situaciones que pudieran dañar, que pudieran afectar la vida del individuo. Cristo Jesús es la roca. Las personas deben de cimentar y tener toda su confianza puesta en esa roca que es Cristo. No las instituciones, no las denominaciones, no las personas. Cristo Jesús, Señor nuestro, Él es la roca y en Él debemos nosotros cimentar toda nuestra confianza. Y poner nuestra mirada, ¿verdad? Así es. Definitivamente poner nuestra mirada porque los seres humanos, los hombres, tendemos a fallar. Tendemos a cometer errores, a equivocarnos. Pero el que no nos falla es Cristo. Amén. El que nunca falla es Él. Y su palabra es infalible. Amén. Infalible completamente. Es por eso que es un buen cimiento para fundamentar nuestra casa, nuestra fe, nuestra confianza en Él. Porque Él nunca nos va a defraudar. Dice la Escritura, pastor, que siempre estará con nosotros. Siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta que todo esto se acabe. Así es. Y aquellos que le han aceptado tendremos vida eterna, pero también Dios es justo y aquellos que no le aceptaron y no creyeron en Él, condenación eterna. A mí sí me gustaría, antes de continuar, que podamos decirle al público que en el versículo 15 de la palabra de Dios nos habla precisamente de los frutos. Como hijos de Dios, como cristianos, como evangélicos, como pastores, como líderes en la iglesia, ¿qué clase de frutos estamos dando? ¿Qué clase de estabilidad o en dónde estamos haciendo que las personas cimenten su confianza? ¿En Cristo Jesús o en la algarabía o en los sentidos? La estabilidad en la Biblia, por medio de la palabra de Dios, nos habla de esas dos puertas. Nos habla de esos dos árboles y nos habla de esos dos cimientos. Si queremos una estabilidad, debemos nosotros buscar lo que Cristo Jesús nos dice por medio de su palabra. Ahora, lo que nos dice el líder, lo que nos dice el pastor, debe de ser sometido a la luz de la palabra de Dios para que entonces nosotros tengamos la plena seguridad que estamos en Cristo Jesús y no solamente estamos en una idea, en una filosofía o en algo que pudiera ser la arena. Claro.
Por supuesto. Y esa es la invitación que te hacemos, mi hermano, mi amigo, aquí en tu programa Pacto Renovado. Estamos muy contentos, muy felices de estar compartiendo este mensaje contigo y llevando esta luz del Evangelio, de la palabra a tu vida. Recuerda que aquí estamos para ti. Nos gustaría que tú nos contactes, que puedas comunicarte a nuestros teléfonos y que puedas encontrar también luz a tu vida. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta? Aquí estamos disponibles, el ministerio y por supuesto nuestros hermanos que aquí, pastores, ministros que participan aquí en Veracidad Channel, nos gustaría platicar contigo, nos gustaría aconsejarte y también resolver tus dudas. Así es. Y esto es a lo que nos ha llamado Jesucristo, lo Por que nos dejó supuesto. allí en Mateo 28, ¿verdad? A predicar su A palabra, a llevar el predicar mensaje su del palabra, Evangelio. ir y compartir el Evangelio a toda criatura, dice. Así A es. todos, compartirles el Evangelio, compartirles las buenas nuevas de salvación que traen vida, que traen salud, que traen prosperidad. Esperanza, paz y tranquilidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, pastor. Y bueno, estamos por terminar este programa. Te agradecemos que nos hayas acompañado y que tú estés con nosotros aquí compartiendo este momento. Pastor, ¿qué te gustaría compartir para finalizar este tiempo a nuestros hermanos? Bueno, a mí me gustaría invitarlos a que reflexionen en su vida, a que reflexionen sus frutos, la vida que están llevando más que nada, para que ellos puedan darse cuenta de que en qué puerta, en qué camino están andando. Y si descubren que es el camino que dice que lleva a la perdición, la invitación es para que puedan hallar el camino que es Cristo, la puerta que es Cristo, que aunque es muy estrecha, si tú la buscas, la encontrarás. Que Dios te bendiga. Y por supuesto, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, allí en Veracidad C, y también en nuestra página de internet. Recuerden, www.veracidadchannel.com. Allí tenemos todo nuestro material y también tenemos ahí programas anteriores de Pacto Renovado. Así es. Y también toda nuestra programación aquí en Veracidad Channel. Les recuerdo, los domingos a las 11:30 de la mañana tenemos nuestra transmisión en vivo aquí desde nuestro auditorio de Veracidad, Camino y Vida. Nos vemos en una próxima aquí en Pacto Renovado. Dios los bendiga.